Raúl era un adolescente de 15 años de edad. Era un chico que solo creía en lo que sus ojos podían ver. A pesar de que sus compañeros del colegio le platicaban historias de fantasmas, brujas, duendes, él las escuchaba con interés, pero siempre las tachaba de fantasiosas. Ay, ¿cómo crees que existen los fantasmas? Los que creen en estas historias es gente ignorante. Sus amigos no se ofendían por lo que opinaba Raúl. Al contrario, les causaba risa. Cierto día en el salón de clases, el profesor dio el siguiente anuncio. A ver, jóvenes, en unas semanas más celebraremos el Día de Muertos. Debemos poner una ofrenda grande afuera del salón. Todos los chicos se mostraron muy emocionados, menos Raúl, quien evidentemente no creía en esta celebración. Al ver el entusiasmo de sus compañeros, Raúl hizo un comentario sarcástico. Ay, ¿cómo es posible que sean tan ignorantes? El comentario lo escuchó su profesor, que estaba a unas cuantas bancas de distancia. ¿Por qué dices eso, Raúl?, preguntó el profesor algo molesto. Es que es de ignorantes creer que en ese día los difuntos regresan a comer los alimentos que se ponen en el altar. No se ha comprobado científicamente que exista la vida después de la muerte, menos que se pueda regresar de ella. Científicamente no se pueden comprobar muchas cosas, ¿no crees? Nadie sabe qué color tiene el amor, o si tiene alguna forma el odio. Tampoco cuánto pesa la esperanza, y sin embargo existen. Y así es con la vida después de la muerte. Nadie tiene la certeza de que exista. Es que no es que creamos que están ahí los difuntos, sino es una forma de acordarnos de ellos, comentó Oscar, uno de los compañeros de Raúl. Así es, tiene razón, Oscar, dijo el profesor. No es que nosotros creamos que están ahí, sino que es un recordatorio solamente. Es una de las tradiciones más importantes que tenemos en México. Además, es una orden que viene de la dirección. Los chicos se pusieron de acuerdo para ver qué traerían. Algunos se ofrecieron en traer calaveritas de azúcar y chocolate, otros en comprar papel picado, y otros más fruta y pan de muerto. Raúl en hacer las calaveritas, que son las populares rimas que se dedican a los amigos. El día de los fieles difuntos llegó, y los chicos colocaron su altar afuera del salón. Todos participaron con entusiasmo menos Raúl, el cual solo entregó las calaveritas por tener una calificación en el mes de noviembre. Oigan, dijo Oscar a sus compañeros, ¿qué les parece si le metemos un buen susto a Raúl? ¿Cómo? ¿A qué te refieres?, preguntó José. Ok, miren, mi mamá me dio permiso de hacer un Halloween en la cochera de mi casa, el próximo sábado. Lo invitamos y lo asustamos ahí. ¿Cómo lo asustarás? ¿Qué planeas hacer?, preguntó René. Es muy fácil. Le contaré unas historias de fantasmas. Le diré que en mi casa se aparece un monje y disfrazamos a mi hermano para que se nos aparezca en la cochera. Oye, qué buena idea. De seguro saldrá corriendo y con los pantalones mojados, dijo René. Pero no creo que lo podamos espantar tan fácilmente. Es más, creo que lo estamos subestimando mucho, dijo José. Como sea, creo que se merece un buen susto, dijo Oscar. Además, la fiesta no la estoy haciendo solo para espantarlo, sino para convivir con los cuates. Eso ya sería algo extra. Ok, pues hay que invitarlo. Si funciona la broma, nos reiremos de él por varios días. Será muy divertido. Oye, pero esa idea es muy buena, de decirle que en tu casa existe el fantasma de un monje. A mí no se me había ocurrido. Pues no es que se me haya ocurrido, sino que es verdad. Ándale, ¿y qué dijiste? Ya me creyeron estos, dijo René. No estoy bromeando, amigos. El señor que le vendió la casa a mi papá decía que estaba embrujada, que se veía un monje caminar por las noches, pero nunca lo hemos visto, y esperamos nunca hacerlo. Creemos que el señor solo bromeaba con nosotros y nos quería espantar. Pues si llevas viviendo toda la vida ahí y nunca lo han visto, entonces ese señor sí quería espantarlo solamente. Y hablando de espantar, creo que no solo podríamos espantar a Raúl, sino a las chicas que vayan también. ¡Ándale! ¡Eso me parece mejor! Así cuando se espante Raúl quedará como una chica más. ¡Shh! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Ahí viene Raúl, dijo Oscar. ¿Qué hay? ¿Qué hacen?, preguntó Raúl. Nos estamos organizando para un Halloween que haremos en mi casa.
¿Quieres venir? No me salgas con que no te gustan estas fiestas. Sí, sí me gustan. El hecho de que no crea en fantasmas no quiere decir que no me guste divertirme. Excelente. Te esperamos entonces. Comenzará a eso de las 5 de la tarde. La única condición es que vayas maquillado o con una máscara. Ok, está bien, le avisaré a mis papás y les pediré que vayan por mí a eso de las 11 de la noche. ¿Está bien a esa hora?, preguntó Raúl. Sí, claro. Qué bueno que irás. Verás que nos divertiremos mucho. Comentó Oscar. Oscar y sus amigos comenzaron a reír mucho, como si hubieran tenido un vistazo de lo que iba a ocurrir el sábado con el supuesto monje fantasma. Por su parte, Raúl vio esto y no le dio importancia. El día de Halloween llegó. Horas antes de que llegaran los invitados a la fiesta, Oscar habló con su hermano mayor. Le pidió que lo ayudara a espantar a sus compañeros de clase vistiéndose de monje. En cuanto escuches mi señal, sales y pegas un grito. Y verás cómo se espantan todos, dijo Oscar. Los invitados fueron llegando. Algunos chicos iban disfrazados de vampiros, calaveras, momias, y las chicas de brujas. Raúl no iba maquillado ni con algún disfraz, solo llevaba una máscara de un hombre lobo. Por rato se la quitaba y lucía normal. Así cuando saliera de la fiesta no haría el oso, pues según él, eso es hacer ridículo. La fiesta transcurrió con normalidad. Los chicos estuvieron bailando, también comieron algunos emparedados, y cuando se hizo de noche, el anfitrión de la fiesta, Oscar, propuso contar historias de horror. Puede ser muy divertido, dijo. A todos les pareció una muy buena idea, menos a Raúl. Pero este no tuvo mayor remedio que escucharlas. El reloj marcaban aún las 9 de la noche y su padre pasaría por él a las 11. Oscar quitó la música y apagó algunas luces para que estuviera más oscura la cochera. Algunos chicos relataron sus experiencias con fantasmas, otros las que habían escuchado de sus hermanos mayores. Entonces, se le apareció un fantasma y el señor falleció del susto, contó uno de sus compañeros. Raúl escuchaba con atención y solo se reía. Mientras sus compañeros estaban platicando sus historias, Oscar entró a la casa y le pidió a su hermano que estuviera atento, pues ya había llegado el momento de espantar a los invitados. Sí, ya sé que quieres espantarlos. Ahorita salgo. Termino de hablar por teléfono con mi novia. Oscar regresó a donde estaban sus invitados y pidió el turno para narrar sus historias. Los amigos de él, sabiendo que venía lo bueno, es decir, que aparecería el hermano de este disfrazado de monje, guardaron silencio. No les quise decir antes porque tal vez no hubieran venido, pero en esta casa se aparece el fantasma de un monje, dijo Oscar tratando de mostrar seriedad en sus palabras. No seas mentiroso, Oscar. Eso lo dices solo para espantarnos, dijo uno de sus compañeros que no sabía nada. Les juro que es verdad. Incluso mis padres lo han visto. Los chicos se sorprendieron al escuchar esto y guardaron silencio. Querían escuchar la historia del monje fantasma. A esta casa llegamos hace unos cuantos años. El señor que se la vendió a mi papá le dijo que ya no quería seguir viviendo aquí porque se aparecía un monje cuando caía la noche. Por más misas que se le han hecho, este fantasma sigue apareciendo. ¿Y tú lo has visto?, preguntó espantada a una de las chicas. No, pero quizá hoy podríamos verlo. Hoy es un día muy especial. Es Halloween. Y dicen que si invocas a los fantasmas, estos aparecen. Ay, esas son tonterías, dijo por fin Raúl, que se había detenido de hacer algún comentario mientras sus compañeros narraban sus historias. Si dices que son tonterías, vamos a hacer lo siguiente, dijo Oscar. ¿Qué propones?, preguntó Raúl. Vamos a invocarlo y tú le das la bienvenida. Todos los chicos se sorprendieron con lo que escucharon y miraron a Raúl para ver qué reacción tendría, si se animaría o rechazaría el reto. Ok, de acuerdo, no creo en nada de esto, dijo Raúl. Bueno, en ese caso, pasa al frente. Párate cerca de la puerta, que es el lugar donde dicen se aparece el fantasma del monje. Raúl se puso de pie y caminó hasta la parte donde le indicó Oscar. ¿Y ahora qué? Espera, tengo que invocarlo.
Óscar comenzó a decir: ven, ven, te invoco a que te manifiestes. Ven, ven, decía con plena autoridad. Sé que estás aquí. Te damos la bienvenida. Dicho esto, a los pocos segundos abrió una puerta y entró a la cochera un monje. Todos los chicos se enmudecieron y pusieron cara de espanto, menos Óscar y sus amigos, que sabían de qué se trataba. El monje medía como 1,80 m. Traía una túnica color café, la cual se veía algo maltrecha por las inclemencias del tiempo. No se le alcanzaba a ver por completo el rostro, pues llevaba una especie de capucha que le cubría la frente y sus ojos. Solo se le veía la nariz y la barbilla. Las niñas comenzaron a gritar de horror, pidiéndole a Raúl que no se acercara a este extraño hombre. No hay nada que temer, chicas, dijo Raúl algo nervioso. ¿Acaso no se dan cuenta que es una persona disfrazada? Raúl se acercó al monje con la intención de arrancarle la túnica y demostrar su dicho, pero al estar a unos cuantos pasos de él, sintió algo de temor, pues al estar tan cerca, logró verle el rostro. El monje tenía los ojos en blanco y su cara parecía estar desfigurada. Raúl pensó: ¡ay, qué buen maquillaje! ¡Wow! Se ve tan real. En ese instante el monje levantó la mano izquierda, ofreciéndosela a Raúl. La mano del monje era muy huesuda, con las uñas largas y sucias. Raúl se atrevió a dársela, y en ese instante se fue la luz. Las chicas comenzaron a gritar con mayor fuerza, mientras los amigos de Óscar a reír, pues al menos habían logrado espantar a las chicas, pero no a Raúl, que demostró ser muy valiente. «Oye, qué buena idea tuviste de quitar la luz», dijo René a Óscar. ¿Yo? Te equivocas, no mandé quitarla, se fue la luz de verdad. ¡Wow! Estuvo mejor de lo que esperaba. Además, el disfraz de mi hermano se veía en verdad tétrico. Voy a ver qué pasó. Deja investigar quién quitó la luz. Mientras Óscar se dirigía a su casa, regresó la luz. El monje había desaparecido y en medio de todos estaba Raúl como si nada hubiera pasado. «Ay, debo reconocer que tu broma del monje fantasma fue muy buena», le dijo Raúl a Óscar. «La verdad queríamos espantarte. Pensé que gritarías como una niña, pero has demostrado ser muy valiente», dijo Óscar. «Fue muy buena idea, pero ya no tengo 5 años, amigos. Aunque debo confesarte que por un momento sí sentí algo de miedo, cuando miré esos ojos blancos y vi la mano toda huesuda y sucia. ¡Qué buen maquillaje, eh! ¡Wow, qué buen maquillaje! La mano sí parecía la de una calavera». Óscar no pudo disimular su sorpresa, pues hasta donde él sabía, su hermano solo usaría una máscara. Nada de pupilentes u otros efectos. «Bueno, ya debo irme. Son las 11 de la noche y mi papá no tarda en pasar por mí», dijo Raúl. «Está bien, gracias por venir a mi Halloween. Espero que te hayas divertido», dijo Óscar. «Claro, fue muy divertido. Bueno, hasta luego, chicos». Raúl se despidió de sus compañeros y salió a la calle esperando a que su padre pasara por él. Mientras, Óscar se dirigió al interior de su casa. Quería que su hermano le mostrara el disfraz que había utilizado para espantarlos. Estaba increíble. Cuando Óscar entró a su casa, vio que su hermano seguía hablando por teléfono. «¡Wow! ¡Qué rápido te cambiaste!», le dijo Óscar. «¿De qué hablas?», le contestó su hermano. «Termino de hablar con mi novia y voy. Nos estamos peleando». «¿Cómo? ¿Quieres decir que no eras tú el que salió ahorita vestido de monje?», preguntó alarmado Óscar. «¿Cuál monje? ¿De qué hablas? Ahí está la máscara que usaré. No estés molestando ahorita. Ahorita salgo». Óscar casi se desmaya de la impresión. Se acercó al sillón donde estaba la máscara y vio que se trataba de una máscara fea de látex, de esas que no espantan a nadie de lo mal que están hechas. Óscar salió corriendo a donde estaban sus amigos. Llegó con la cara desencajada, pálida. «¿Y ahora a ti qué te pasa?», le preguntó Fernando. Amigos, creo que acabamos de ver un verdadero fantasma», dijo Óscar. «¿De qué hablas?», preguntó René. «El monje que acabamos de ver no era mi hermano disfrazado, sino en verdad el monje fantasma que habita en esta casa». «¿No es broma, Óscar?», preguntó Fernando. «Les juro que no», contestó este. Óscar y sus amigos no hablaron más del monje.
Prefirieron no contárselo a nadie, pues temían que nadie les creyera. Tampoco le dijeron a Raúl que por primera vez en su vida había tocado la mano de un fantasma. Cinco historias de terror para no dormir. La noche de Halloween resucita algunos de los relatos, reales o ficticios, que más miedo dan. Fantasía o realidad, ¿qué más da? La noche de Halloween está cerca y con ella se revive la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con historias de terror que activen todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas que resucitan con éxito cada temporada, y otras que afloran con el paso de los años, condimentando una velada que hace las delicias de los amantes del miedo. Y es que ciertos momentos de turbación, aunque parezca contradictorio, nos pueden estimular, especialmente cuando logramos tomar distancia con aquello que nos cuentan, y si es necesario, acudir a casa en busca de una buena manta que nos proteja. Estos son algunos mitos con los que puedes disfrutar esta terrorífica noche, eligiendo además si uno prefiere creer que son verdad o ficción. El hombre de los sueños. En enero del año 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraba de aumentar, y optaron por crear una página web en la que registraban todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes asegura haberlo visto vestido de Santa Claus. Otra dijo haberse enamorado de él en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él, y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a diversas teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti, alguna vez se te ha presentado en sueños? El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían ahí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaba de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta, y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo,
gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron rápidamente de la casa. Volvieron al amanecer. Tenían bastante frío y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más, bajo un titular: «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias». Se dio cuenta que había visto a un fantasma la noche anterior. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de la Ciudad de México, en la que reinan miles de muñecas antiguas, abandonadas a modo de ofrenda. Algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en la basura y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en el año 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombro parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrieron ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre le rogó que no cruzara nunca sin su permiso. «No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir». Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por este tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. El clásico, La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven enfundada en un vestido blanco.
Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaban por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y le invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió ella. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le dijo: no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. ¿Quieres pasar un momento ameno con tus familiares y amigos escuchando historias y leyendas de terror? ¿O bien conocer más sobre los misterios que acontecen en nuestro mundo? Contrata a John Misterio. Conferencias privadas. Pasa una noche inolvidable con John Misterio, donde podrás experimentar de cerca el miedo. Precios accesibles. Contáctanos. Noche de brujas. Espeluznante. Ricardo junto a sus amigos habían planeado un Halloween para el fin de semana. Eran chicos de preparatoria, tendrían alrededor de 20 años de edad. Eran inquietos, como todos los de su edad. Se habían divertido bastante, bebiendo alcohol, bailando desenfrenadamente. Se le estaban pasando muy bien. Sin embargo, algunos de los invitados comenzaron a irse porque ya era algo tarde. A las 3 de la madrugada, solo quedaban 4 personas y el anfitrión de la fiesta. Ya no bailaban, ya no bebían, ya solo estaban ahí, sentados, cansados de la velada. Creo que es hora de irme a mi casa, dijo Fernando. Espera, le dijo Ricardo. Si tú te vas, van a quererse irse todos. Mejor quédate un rato más. Pero aquí ya terminó la fiesta, dijo Fernando. Te equivocas, amigo, señaló Ricardo. Aún viene lo mejor. ¿Qué? Hoy es noche de brujas. En realidad, ya no es. Bueno, es verdad. Ya no es noche de brujas, es día de muertos. ¿Y qué quieres hacer? Tengo una tabla Ouija, dijo Ricardo. Podemos jugar con ella e invocar muertos. Ay, esas son patrañas. Eso es mentira. Los muertos no regresan. Bueno, dijo Beto, yo tengo una mejor idea. ¿Cuál?, preguntó Ricardo. ¿Por qué no mejor vamos al panteón que está aquí cerca? ¿Ir al panteón? ¿A esta hora? ¿Estás loco?, dijo Sofía, una de las invitadas. Sí, me parece una excelente idea, señaló Fernando. ¡Vamos! No creo que a esta hora esté abierto el panteón, dijo Ivonne. No seas mensa, dijo Beto. Entraremos a escondidas. Esa idea es perfecta, me gusta. Ahí podemos seguir bebiendo, dijo Fernando. ¿En medio de las tumbas?, preguntó María.
¿Eso qué tiene de divertido? No es que sea divertido, dijo Ivonne, pero debo reconocer que es emocionante. Los chicos convencieron a Ivonne y a María para que se unieran a la aventura. Subieron a la camioneta de Ricardo y se dirigieron al cementerio. Eran las 3:15 de la mañana. A la redonda no había nadie. El panteón estaba ubicado en un lugar solitario. No había casas a la redonda. ¿Quién iba a construir una casa al lado de un panteón? Por una barda pequeña lograron ingresar. Adentro, los amigos estaban muy emocionados, aparte de que aún estaban bajo el influjo del alcohol y de otras sustancias. Fernando seguía bebiendo, pues no soltó para nada la botella. Comenzaron a recorrer el panteón, las chicas con miedo, los hombres como si estuvieran en un parque de diversiones, observando a detalle las tumbas que estaban ahí, sintiendo una extraña fascinación por estas. ¿Y ahora qué hacemos aquí?, preguntó Fernando. ¿Vas a invocar a algún espíritu? No tienes el valor para hacerlo, le dijo Ricardo, retándolo. Claro que puedo, ¿quieres ver? Es lo que quiero ver, dijo Ricardo. Fernando se detuvo, alzó los brazos y gritó: «Oh, si hay algún muerto por aquí, que se manifieste». María lo regañó. ¡Ey! No juegues con eso. Respeta a los muertos. Fernando soltó la carcajada. Volvió a gritar: «Si hay un muerto, que se manifieste y me bese el trasero». Fernando le dio otro trago a la botella y se acabó lo que quedaba. «Ya te estás pasando», le dijo Ivonne. «Es más, ya vámonos, no hay nada que hacer aquí». Los amigos se miraron y estuvieron de acuerdo. La idea de ir al cementerio no había sido tan divertida como ellos habían creído. Tiene razón, mejor ya vámonos. Igual encontramos otra fiesta por ahí, dijo María. Pues vámonos, dijo Ricardo. Todos se dirigían hacia la barda para salir del panteón, pero antes, Fernando pidió que esperaran un momento. Chicos, necesito ir al baño. Necesito hacer pipí. Los amigos aguardaron. Creyeron que Fernando lo haría en un árbol o en algún rincón, pero descaradamente orinó una tumba. «Fernando, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hacer esto?», le preguntó Beto. «¿Qué tiene? Tenía que orinar». Dicho esto, Fernando no solo orinó, sino que vomitó la tumba. Los amigos se enojaron con él, pues no era su intención faltar el respeto a los muertos. Beto era el que estaba más molesto por esto. «¡Ya vámonos!», dijo Beto. «No es posible que este tarado no sepa controlar su forma de beber». Los amigos salieron del panteón, subieron a la camioneta y se dirigieron de regreso a la casa de Ricardo. Fernando iba en el asiento del copiloto y venía riéndose por lo que había hecho en el cementerio. Justo atrás de él venía Beto, que estaba serio por lo ocurrido. Las chicas venían platicando de otras cosas, tratando de suavizar ya el ambiente, cuando de repente Beto comenzó a actuar de una forma rara. María, que venía a su lado, notó que éste comenzó a hacer unos extraños ruidos con la boca y a respirar de una forma agitada. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó su amiga, y este no le contestó, pues sorpresivamente se le abalanzó a Fernando, que estaba delante de él, y comenzó a estrangularlo, diciéndole que esto no se lo perdonaría. Lo tenebroso fue que su voz no era la misma, era una voz más gruesa. «Te arrepentirás por lo que me hiciste. Esto me lo vas a pagar», gritaba. Los amigos se espantaron con lo que estaba ocurriendo, y Ricardo, que venía manejando, detuvo la camioneta de golpe. «¿Qué te pasa, Alberto? ¡Suéltalo!», le gritaba. Los amigos, como pudieron, lograron quitárselo. En cuanto Fernando quedó libre de las manos de Beto, este salió de la camioneta y se echó a correr lleno de miedo. Beto también bajó de la camioneta y fue detrás de él, pero los demás lograron alcanzarlo, detenerlo y someterlo. Beto gritaba que los mataría a todos. Los chicos estaban aterrados y no sabían qué hacer, hasta que Ricardo recordó que en la camioneta, en el espejo retrovisor, tenía un rosario colgado. Fue por él y se lo colocó en la frente de Beto, y le dijo: «Seas quien seas, este cuerpo no te pertenece.
Nos disculpamos por lo que pasó en el panteón y te prometemos que regresaremos a limpiar tu tumba, pero déjalo en paz. Dicho esto, Beto volvió a la normalidad. Todo volvió a la calma y regresaron a sus casas sin contratiempo, pero llenos de miedo. Horas más tarde se pusieron de acuerdo y regresaron al cementerio a limpiar la tumba que Fernando había ensuciado. María e Ivonne le llevaron flores al muerto y con esto terminó una noche de brujas terrible que estos amigos jamás olvidarán. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Una noche de brujas adelantado. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Fernando vivía solo. Se encontraba en su casa sacando los adornos de la noche de brujas. Aún faltaban varias semanas para que fuera 31 de octubre, pero él siempre adornaba varios días antes, ya que esta era su celebración favorita de todo el año. Sacó varias cajas que tenía debajo de las escaleras, llenos de adornos y disfraces, máscaras de monstruos y demás cosas. Un poco empolvadas, pero estaban bien para comenzar a poner algunos adornos en la casa, pero quería algo más grande para colocarlo afuera de su fachada. Caminando por unas calles cercanas a su domicilio, se topó con una venta de garage. A este chico siempre le llamaba la atención este tipo de ventas, pues en ocasiones había encontrado algunos tesoros y a un bajo precio. En esa ocasión, y para su buena suerte, estaban vendiendo un muñeco de tamaño real de una bruja. En cuanto la vio, le encantó. Lucía antigua y hermosa, pues estaba bien detallado el rostro de la bruja y la ropa que llevaba estaba cosida a mano. Era una pieza increíble. Creyó que sería muy costosa, que tal vez no podría comprarla, pero cuando preguntó por su precio, casi se va de espaldas de lo barata que estaba. «Dame 200 pesos. Necesito que se vaya ya. Ocupa mucho espacio», le dijo el vendedor. Fernando no podía creerlo, pues justo en su cartera solo llevaba un billete de 200 pesos. Trató de guardar la calma, de no hacer patente su emoción de poder comprar a la bruja. Sacó de su billetera el dinero y la pagó. «Gracias por su compra. Ahora es suya». Fernando tomó a la bruja, la cargó y se sorprendió que fuera bastante ligera. Pesaba más un garrafón de agua que la bruja misma, la cual era de tamaño real. Se la llevó a prisa. No quería que la persona que se la había vendido se arrepintiera del precio en que se la había dado. Pero nada, él se marchó de ahí sin contratiempos hacia su casa. La gente lo miraba con asombro, pues la bruja daba la impresión de ser auténtica. Lucía espantosa, su rostro desfigurado de color verde, con una gran nariz y un grano enorme en la punta. Cuando llegó a su casa, su mascota, un perro de la raza pastor alemán, comenzó a ladrarle a la bruja con mucha furia. «¡Ey, tranquilízate! Es una muñeca solamente». El perro siguió ladrándole con enojo, tratando de advertirle a su amo algo que Fernando no comprendía. El perro finalmente se alejó, pero con miedo. La bruja la colocó en la sala de su casa, la puso de pie y entonces la miró a detalle. Era una muñeca muy bien realizada, desde los zapatos hasta el sombrero que llevaba. Definitivamente la había encantado, y originalmente había pensado en ponerla en la fachada de su casa, pero una pieza de esta calidad merecía ser bien protegida, así que no la expondría al sol o a la lluvia. Decidió dejarla adentro de su casa, y para la noche de brujas la pondría sobre la fachada de su casa. Los primeros días fueron tranquilos, todo marchaba con normalidad, hasta que una tarde que regresó del trabajo, encontró a su perro muerto en el patio, mirando hacia la puerta de entrada de su casa, con un rostro de espanto. Fernando había tenido varios perros y jamás había visto que uno muriera de esta forma. Su perro había muerto de un paro cardíaco, pero ese gesto de terror que tenía el pobre animal lo espantó. ¿Qué fue lo que espantó de esta manera al pobre animal? ¿Qué fue?, se preguntaba el chico. Fernando lo enterró en su jardín y sintió tristeza por lo sucedido. La noche de brujas se aproximaba y Fernando siguió con los preparativos de la fiesta que daría esa noche.
La bruja que había comprado días atrás seguía ahí, en medio de la sala, y consideró que era el momento de moverla del lugar. Se adelantaría a los demás vecinos y la pondría de una vez en la fachada de su casa para que espantara a los niños de su colonia. Se acercó a la bruja y de repente se detuvo en seco. Al verla, se percató de algo inusual. La bruja se veía más grande de lo normal. Vaya, no la recordaba tan grande, se dijo para sí. Cuando quiso moverla de sitio, pesaba demasiado, como si se tratara de una persona real. Fernando la miró con atención y notó cosas raras en la superficie del rostro. Ahora se veía como si fuera piel real, y sus ojos ahora eran sumamente expresivos. En definitiva, no era la bruja que había comprado. Esta se veía sumamente real. Fernando consideró que estaba alucinando, que quizá estaba soñando. Impactado ante el cambio de la bruja, entró en pánico y tomó la decisión de quemarla. Así es, sabía que esto no era normal, que algo maléfico estaba pasando con esa cosa. No podía explicar cómo es que había cambiado su apariencia. Al tomarla entre sus manos, no se percató que ésta tenía un alfiler entre sus ropas y accidentalmente se pinchó y su sangre fue derramada sobre la bruja. La sonrisa que tenía este espantoso ser se le marcó más, como si en cualquier momento fuera a abrir los labios y mostrara sus dientes sucios. El chico no pudo hacer menos que retroceder, pues esto le provocó mucho miedo. No había retrocedido ni un metro cuando la bruja cobró vida. Se le abalanzó hacia el cuerpo, lo tiró y comenzó a estrangularlo con esas manos huesudas, pero fuertes. Fernando estaba aterrado, así que fue presa fácil de este maléfico ser. Fernando intentó defenderse, pero no pudo más y perdió el conocimiento. Horas más tarde, uno de sus hermanos que lo visitaría ese día tocó a la puerta y nadie la abrió, pero como tenía un juego de llaves en su casa, regresó por ellas y entró a la de su hermano. Cuando ingresó, lo descubrió tirado en el suelo, muerto. Inmediatamente llamó a la policía y comenzaron las investigaciones, apoyadas por un perito. Las autoridades llegaron a la conclusión de que Fernando había muerto de un paro cardíaco, que había muerto de miedo. Revisaron la casa y no descubrieron nada extraño. Solo cabe mencionar que la bruja que había comprado Fernando y que ésta le había causado la muerte había desaparecido. Su hermano sabía que Fernando había comprado una bruja, pues incluso éste le había mandado fotografías, pero nunca la vio, pues ésta había desaparecido. El hermano de Fernando pasó por alto este detalle. Es más, no lo pensó ni siquiera. Recordó esto hasta mucho tiempo después, pues la muerte de su hermano había sido perturbador para él. ¿Qué sería de esa muñeca? Nadie lo sabe. Nadie sabe siquiera dónde se encuentra ahora. Tal vez ahora está buscando a otra víctima. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Hoy es martes 22 de octubre del año 2019. Bienvenido al misterio. Aquí comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por darle play a este video. Gracias por compartirlo también en sus redes sociales. Saben que haciendo esto a mí me ayudan bastante para llegar obviamente a más personas, para que estas personas nos puedan compartir sus historias. Bueno, hoy es martes 22 de octubre, ya estamos a unos cuantos días de celebrar Halloween y ustedes ya me lo habían pedido, me lo habían solicitado, que querían reportajes sobre Halloween, qué significa, cuál es su origen, cuáles son las características y sobre todo,
¿Cuál es la historia? La historia es lo más importante de esta celebración, ya que muchísimas personas atacan sin fundamentos Halloween, y creo que es muy importante conocer el origen, la historia de esta celebración, para darnos cuenta que no es solamente una noche de disfraces, sino que hay un sincretismo, hay una historia importante detrás de todo esto. Te voy a presentar a continuación este reportaje, la historia, el origen del Halloween. Halloween, contracción del inglés All Hallows Eve, en español, Víspera de Todos los Santos. También conocido como Noche de Brujas o Noche de Víspera de Difuntos. Es una celebración moderna resultado del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta, llamada Samhain. Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España e Iberoamérica, y claro, en México. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda, no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran Hambruna Irlandesa. El día se asocia a menudo con los colores naranja, negro y morado, y está fuertemente ligado a símbolos como Jack-o'-lantern. Las actividades típicas de Halloween son el famoso dulce o truco, las fiestas de disfraces, la visita de casas embrujadas, las bromas, la lectura de historias de horror y, claro, ver películas del mismo género. En resumen, Halloween es lo contrario a Todos Santos, ya que Halloween es para espantar a los difuntos. Origen del nombre. La palabra Halloween se define tradicionalmente como una forma acortada en lengua escocesa de la expresión inglesa Halloween, usada como tal por primera vez en el siglo XVI. Bajo la forma de Halloween se encuentra atestiguada desde 1745. All Hallows Eve era el antiguo nombre en inglés de la víspera de Todos los Santos. Esto es, la víspera de la fiesta cristiana del 1 de noviembre. Hallow es una forma en inglés, ya en desuso para referirse a los santos, proveniente a su vez del anglosajón alga, que significa santo, santificar o consagrar. A su vez, even o eve designa la parte final del día, esto es, la víspera del día siguiente. Es además el nombre en inglés que reciben las vigilias de las fiestas litúrgicas del cristianismo. Recientemente se ha reivindicado otro origen, la mesni o mesnada, ejército, compañía o procesión de difuntos. Según testimonio de Guillermo de Aubenia en el siglo XIII, la procesión de difuntos se denomina Vulgari Gallicano Heliquin, et Vulgari Hispanico Exercitus Antiguus, en español, ejército antiguo o hueste antigua. La etimología Hallows Eve para Halloween entonces ha de ser una interpretación erudita. Nombre y contenido enlazan con el folclore de la cacería salvaje, la Santa Compañía, la Estantigua. El término Halloween en sí mismo sería una derivación del nombre dado al capitán de esta procesión de difuntos, que a su vez provendría de tradiciones antiguas del norte de Europa. Este nombre, según esta teoría, acabó derivando también en Arlequín. Origen celta. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Los antiguos británicos tenían una festividad similar conocida como Calan Gaea. En el Samhain se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celta, y era considerada como el Año Nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura.
Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los espíritus, tanto buenos como malos, pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus malos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de antepasados. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos. Aunque ya se celebraba en los últimos días de octubre y primeros de noviembre una fiesta conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a Pomona, diosa de los árboles frutales, se mezclaron ambas tradiciones. La tradición cristiana del Halloween. Desde la época de la iglesia primitiva, importantes celebraciones cristianas como Navidad, Pascua y Pentecostés tienen vigilias que comienzan la noche anterior, al igual que la fiesta de Todos los Santos. Si bien la Navidad, Pascua o Pentecostés podían tener un día relacionado, la conclusión de la vida de los creyentes sucedía durante todo el año, por lo que no había un día fijo, de tal forma que las conmemoraciones de todos los santos y mártires eran celebradas por varias iglesias en diferentes fechas, principalmente en la primavera. En el año 609, el Papa Bonifacio IV rededicó el panteón en Roma a Santa María y todos los mártires. El 13 de mayo, aprovechando la festividad de Lemuria, un antiguo festival romano de los difuntos. La fiesta de Todos los Santos, en su fecha actual en la Iglesia Occidental, se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III de un oratorio en San Pedro para las reliquias de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores. En el año 835, el Todos los Santos se cambió oficialmente del 13 de mayo al 1 de noviembre, la misma fecha que Samhain, a instancias del Papa Gregorio IV. Algunos sugieren que esto se debió a la influencia celta, mientras que para otros fue una idea germánica. En cualquier caso, tanto los pueblos germánicos como los de cultura celta conmemoran a los difuntos a principios de invierno, probablemente porque observan que era un momento de fallecer en la naturaleza. También se sugiere que el cambio se realizó por razones prácticas de que Roma en verano no podía acomodar a la gran cantidad de peregrinos que acudían a ella, y tal vez debido a consideraciones de salud pública relacionadas con la fiebre romana, una enfermedad que cobró varias vidas durante los veranos bochornosos de la región. En 1840 esta festividad llegó a Estados Unidos y Canadá, donde quedó fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la Gran Hambruna Irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lantern, calabaza gigante hueca con una vela adentro, inspirada en la leyenda Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los años 80, gracias al cine y a las series de televisión. En 1979 se estrenaba en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de horror de serie B, con innumerables secuelas e imitaciones. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense, canadiense y, ¿por qué no?, también en México. Algunos países iberoamericanos tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado. La unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los difuntos.
En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween, celebrándolo con fiestas y disfraces. Aunque en algunos lugares como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo. El hecho de que en esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es en cierta medida gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. En esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que los espíritus no les perturbaran, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiera en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares. Si no es así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. Todo lo que tenías que saber del Halloween. Fuente de información, Wikipedia. ¿Qué les pareció, queridos amigos? Una información muy importante, muy interesante, todo el origen del Halloween. Como ya hemos escuchado, bueno, pues no nace de la nada, no surge de la noche a la mañana, sino que tiene muchos años de antigüedad esta celebración. Digo, para aquellos que son detractores del Halloween, pues mal, muy mal, chicos, muy mal, porque tiene una historia importante. Y claro, ya sé que ustedes van a estarme diciendo en estos momentos, oye, pero no se compara con el Día de los Santos Difuntos en México. Obviamente no, pero están estrechamente ligados, como acabas de escuchar en este reportaje. Halloween y el Día de los Difuntos, pues están casi tomados de la mano. Ahora bien, en Halloween seguramente has visto en todas partes esa calabaza, la cual le ponen ojos, una boca grande con dientes. ¿Y quieres saber el origen, lo que significa esta calabaza, que en realidad se llama Jack-o'-lantern? Bueno, pues vamos a escuchar el siguiente reportaje. Jack-o'-lantern, la calabaza iluminada desde su interior con una vela, es el símbolo más reconocible de Halloween. Existe un viejo relato popular irlandés que habla de Jack, un irlandés tacaño, pendenciero y con fama de borracho. El diablo, a quien llegó el rumor de tan negra alma, acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado. Cuando Lucifer le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que vivieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió, pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero. Así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. Satanás lo hizo, pero en lugar de pagar con la moneda, Jack la metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de ahí, el diablo ordenó al granjero que lo dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante un año. Transcurrido ese tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero de nuevo Jack pidió un último deseo, en este caso, que el amo de las tinieblas cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol, para así tener una última comida antes de su tormento eterno. Lucifer accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar. En esta ocasión pidió no ser molestado en 10 años, además de otra condición, que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. Satanás accedió y Jack se vio libre de su amenaza. Su destino no fue mejor. Tras morir, mucho antes de transcurridos esos 10 años pactados, Jack se aprestó a ir al cielo,
pero fue detenido en las puertas de San Pedro, impidiéndole el paso, pues no podían aceptarle por su mala vida pasada, siendo enviado al infierno. Para su desgracia, ahí tampoco podían aceptarlo, debido al trato que había realizado con el diablo, quien de paso le expulsó de su reino, y despechado, le arrojó a Jack unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco, mientras burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos, anduvo con esa linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Con el paso del tiempo, Jack el tacaño fue conocido como Jack el de la linterna, o Jack of the Lantern, nombre que se abrevió al definitivo Jack O'Lantern. Esta es la razón de usar nabos, y más tarde calabazas, al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales, y por ser más fáciles de tallar que los nabos. Esta es la razón de usar nabos para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween, y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas, para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y proponer dulces o travesuras. Y vamos ahora, queridos amigos, porque el tiempo es muy breve aquí en YouTube, vámonos con la historia de dónde surge esto de truco o travesura. ¿Qué es lo que los niños gritan la noche del 31 de octubre cuando van en las calles, cuando van tocando en las puertas de las casas? Siempre gritan ¡dulce o travesura! Bueno, pues vamos a escuchar la historia, cómo es que surge esta bonita tradición de pedir dulces o en algunas ocasiones hasta dinero en la noche del 31 de octubre. Truco o trato. Originalmente el truco o trato, en inglés trick or treat, era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack O'Lantern, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dicho espectro, y con el tiempo, debido a la asociación mental entre el espíritu y las calabazas, el nombre de este sería dado a ellas, que es como son conocidas hoy en día cuando llega esta fiesta. Realmente, aunque se ha generalizado la traducción truco en castellano por el inglés trick y trato literalmente por treat, en el caso de trick or treating, no se trata de un truco propiamente dicho, sino más bien de un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce, o travesura o dulce. En la actualidad los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase truco o trato, truco o dulce, o travesura o dulce, proveniente de la expresión inglesa trick or treat. Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la pared. En México existe una versión denominada calaverita en la que los niños preguntan ¿me da usted mi calaverita? En lugar de truco o trato, refiriéndose a un dulce con forma de calavera. El recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición perlandesa de la fiesta de San Martín. Durante la última noche del martes del año iraní, estos celebran una fiesta llamada Charzambi Suri o Noche del Fuego,
Tradicionalmente, estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año Norus. Muchas personas, especialmente niños, se envuelven en sudarios simbólicamente recreando las visitas. A la luz de la hoguera corren por las calles golpeando en ollas y sartenes con cucharas llamadas Gasok Sani para vencer el último miércoles desafortunado del año, mientras llaman a las puertas para pedir golosinas. De hecho, Halloween es una variación celta de esa noche. Bueno, pues yo espero que este programa te esté gustando, queridos amigos. Creo que estamos despejando muchas dudas, muchas preguntas que seguramente tenías. Bueno, pues ya te estoy dando las respuestas, ya te estoy dando la información de dónde viene esta bonita tradición del Halloween que muchísimos mexicanos pues han hecho menos, han querido que desaparezca Halloween en México y no tiene motivo, no tiene razón de ser. No hay motivo para hacer a un lado esta bonita tradición del Halloween. Yo creo que a todos nos gusta disfrazarnos esa noche del 31 de octubre y salir a las calles a espantar a las personas. Bueno, te voy a dejar una historia precisamente de Halloween que espero sea de tu agrado. La casa embrujada. En un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias. Un día de Halloween, 4 amigos, Raúl, Fran, Carolina y Lorena, se acercaron para inspeccionar, pero antes de entrar escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar y decidieron acercarse de nuevo. No era aún las 12 de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron 2 sillas frente a una chimenea donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados buscaron la forma de salir, pero unas sombras los alcanzaron y ahí comprendieron todo, como en una película. Pudieron ver a una niña de unos 11 años de edad jugando con la tabla Ouija, mientras sus papás estaban abajo haciendo caricias a su hermano, un bebé. En lo que parecía un impulso, ella tomó un cuchillo y bajó a la sala donde atacó a sus padres y hermano. Los 4 niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decidió vengarse. Cuando intentaron salir, la niña los maldijo, y desde entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu de esa niña. Bien amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. No sé si me adelanté mucho o no al realizar este programa especial de Halloween, pero creo que cada vez estamos más y más cerca ya a celebrar. Ya a estas alturas de octubre, que hoy es 22 de octubre, me quiero imaginar que en tu casa ya colocaste alguna figura, algún adorno alusivo al Halloween. Y si no lo has colocado, bueno, pues ¿qué esperas? Ya debes de poner tu Jack-o'-lantern, o debes de poner alguna figurilla, alguna bruja, algún vampiro. No necesariamente tiene que ser esta calabaza, puede ser cualquier objeto, imagen alusiva al horror, que su finalidad es ahuyentar precisamente a los espíritus malignos. Vaya, ¿quién se lo hubiera imaginado, no? Esas imágenes grotescas, esos demonios, esos seres que ponen afuera de su casa, no tiene otro objetivo, no tiene otra finalidad que ahuyentar a los seres malignos. Así que si no lo has puesto, ya no esperes más. Bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos hoy martes 22 a las 10 de la noche en el programa en vivo de John Misterio. Por mi parte ha sido todo. Gracias, que tengas un excelente día, una excelente tarde o bien una excelente noche. Que Dios te bendiga.